vamos a retomar con la conferencia del profesor José Luis Villacañas, que ha tenido la gentileza de esperarnos. Así que bueno, lo dejo a Damián, al querido colega Damián Rosanovich, que le va a hacer su presentación. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias José Luis por estar hoy presente. Dado que estamos un poco atrasados, voy a pasar directamente a la presentación, así le cedo la palabra. José Luis Villacañas Berlanga, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Historia de la Filosofía, fundador y director de las revistas Res Publica y Anales de Historia de la Filosofía y de la Biblioteca Saavedra Fajardo. Es un estudioso del pensamiento de Carl Schmitt, Hans Blumenberg, Reinhard Koselleck y Helmut Plessner. Ha dirigido el proyecto Las formas de la política contemporánea, populismo, nacionalismo y republicanismo en el contexto iberoamericano, financiado por la Unión de Universidades Iberoamericanas. Entre sus más de 35 libros se destacan Populismo, Teología Política, Imperial y Comunidad de Salvación Cristiana, Genealogía de la División de Poderes, Imperio, Reforma y Modernidad, volumen 1, La Revolución Intelectual de Lutero, y volumen 2, El fracaso de Carlos V, La escisión del campo católico, y La Revolución Práctica de Calvino, del sello, estos últimos en el sello Guillermo Colado. También valga decir que José Luis ha estado presente en distintas oportunidades en nuestra casa de estudios, si no recuerdo mal, en 2015, 2017 y 2019, y también con intervenciones, con conferencias de manera online en el año 2022. Esperamos poder tenerlo presente en octubre de este año cuando hagamos nuestro evento de historia conceptual. Bueno, sin más nada que agregar, le cedo la palabra a José Luis. Muchísimas gracias Silvina, muchísimas gracias Damián. Es para mí muy placentero estar de nuevo en la Universidad San Martín y participar de este coloquio, ¿no? Que es verdaderamente interesante. No sé si estará en la sala nuestro querido amigo el Alzheimer es más poderoso de mi amistad con él. También es profesor, no recuerdo ahora. Bien, disculpadme. Yo hablaré de cinco puntos en esta intervención. En la primera, haciendo pie en el seminario, mostrar que en el fondo la comprensión que ha dejado Koselleck justamente de la temática de este seminario, que va del siglo XVI al siglo XVIII, es una mirada demasiado parcial y no es capaz de ofrecer una visión general del movimiento histórico que acompaña desde el siglo XVI al siglo XVIII. Es verdad que Koselleck ha abordado más o menos este tiempo, tanto en su tesis de doctorado, Crítica y Crisis, como en su habilitación, curso de Reforma y Revolución, como en el conjunto de artículos de su libro Vergangene de Zukunft, el pasado futuro, pero lo que intento mostrar en el día de hoy es que estas aproximaciones que son internamente contradictorias y que además no están en condiciones de ofrecernos una mirada acerca, como he dicho, del movimiento histórico de la modernidad. Esto es, Koselleck, con su crítica a la Ilustración, o con su dialéctica de la Ilustración, y con su definición de Sachelzeit, no está en condiciones de ofrecernos una imagen general de la modernidad. Mi tesis segunda es que esto es así porque en el fondo su dependencia ideológica de Carl Schmitt es demasiado fuerte. Y aunque efectivamente se corrige en cierto modo cuando
Koselleck se sitúa en la órbita de Brunner y en la historia social, y por lo tanto da lugar a la Satellite, a la noción de Satellite, en el fondo sigue anclado en estructuras teóricas ideológicamente muy fuertes que proceden de, ciertamente, la extraordinaria influencia que sobre él ejerce Kashmir. En tercer lugar, me gustaría mostrar, ¿no?, que todo este sesgo ideológico teórico está condicionado por una comprensión, por una confusión que a mí me parece frecuente, que es la de considerar a Hobbes como índice de un proceso histórico, ¿no? Esto es como si Hobbes, el Leviatán, que es una abstracción teórica, y además una abstracción teórica voluntariamente nítida, voluntariamente idealizada, ¿no? Se puede confundir con un proceso histórico, que en modo alguno es, ¿no? Y por lo tanto, tanto Kashmir como Koselleck dependen mucho de considerar que Hobbes es la norma de la razón de Estado, de la teoría del Estado moderno, y al mismo tiempo, a pesar de ser esa norma, es profundamente insuficiente o es internamente débil y ha generado la ruina del Estado moderno justo por su debilidad. Y esto fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que Hobbes no ha descrito una teología política perfecta, que es lo que necesita el Estado moderno. Frente a este abordaje, o alrededor de este abordaje, tanto Koselleck como Kashmir sitúan la Ilustración como la gran demoledora del Estado moderno, del Estado absoluto moderno, justamente porque sabe aprovechar el resquicio fundamental, la falla fundamental de este Estado leviatán generado por Hobbes, a saber, el problema del fuero interno. A partir del cual, por supuesto, aprovechado por Spinoza, de una manera magnificado por Spinoza, se genera el punto de vista moral propio de la Ilustración, la Ilustración radical, Israel, por el cual se hace estallar desde dentro el Estado absoluto, produciendo una crítica radical que efectivamente es capaz de llevar a una crisis revolucionaria. Sin embargo, toda esta estructura, que en el fondo es una amplificación de Kashmir, contrasta radicalmente con el abordaje de la Satellite y con la obra madura, en cierto modo, de Koselleck. Puesto que la Satellite nos muestra un proceso semántico, pero al mismo tiempo un proceso social, que en cierto modo no revela en absoluto una destrucción del Estado, sino que nos pone en marcha para apreciar un proceso que tan pronto emerge la situación revolucionaria francesa, está en condiciones de generar un Estado mucho más fuerte, mucho más intenso, mucho más amplio que el Estado que se supone que la Ilustración había destruido. Con lo que la paradoja es clara. Si la Ilustración está en condiciones de producir una crisis que genera una destrucción del Estado, pero desde el punto de vista social y desde el punto de vista semántico, se inicia todo un proceso, como proceso semántico de Satellite, de formación de singulares históricos que lleva consigo
por supuesto, un fortalecimiento radical del Estado, entonces, o una de dos, o Crítica y Crisis está equivocada, o la Saperchai está equivocada. Pero las dos cosas no pueden consistir. Bueno, esta es más o menos la índole de mi intervención, ¿no? Ahora, ¿cuál es el fundamento ideológico de esta imposibilidad de dar una imagen completa del movimiento histórico? Fundamentalmente una, que aparece de modo muy claro en la obra de Carl Schmitt acerca de Mar y Tierra. Bueno, Carl Schmitt escribe Mar y Tierra, Tierra y Mar, en 1944, justo cuando ya es obvio, ¿no?, que los aliados van a vencer la Segunda Guerra Mundial, y lo desarrolla posteriormente en un escrito muy relevante, para mí, desde mi punto de vista, que es Handel Oekua, sobre la irrupción del tiempo en el drama, ¿no? que es un texto verdaderamente genial de Carl Schmitt, ¿no? Bueno, ¿cuál es la clave de esto? La clave de esto es una radical separación del proceso histórico de la isla, del mar, de las potencias del mar, Gran Bretaña, Inglaterra, Gran Bretaña, frente a la forma política del continente. Una forma política del continente que para Smith es obviamente Jean Baudin, al que analiza de un modo muy peculiar. Por lo tanto, la clave es que ni Smith ni Coser están en condiciones de entender bajo ningún concepto la evolución británica. Y cuando hablamos de evolución británica, hablamos también de la evolución de las potencias marítimas. Esto significa fundamentalmente Holanda. Y esto implica que no estamos pudiendo entender lo que significa el calvinismo para la evolución europea. Antes se ha dicho, creo que con mucha razón, que el calvinismo es la otra parte de todo lo que está sucediendo desde el punto de vista de la teoría del Estado continental. Ahora bien, la relación de Jean Baudin con el calvinismo no está clara, en modo alguno, porque el mundo hugonote es un mundo muy complejo, un mundo en el que las correlaciones son extraordinariamente sutiles. Un hombre como Gentilet, por ejemplo, es perfectamente bodiniano, pero es completamente antimaquiaveliano. La noción de la soberanía de Baudin es una noción que convendría matizar mucho porque no es contraria a la existencia de estados federales, no es contraria a la existencia de parlamentos, no es contraria a una verdadera actuación de esta unidad soberana mediante magistraturas dispersas. Esto es muy importante para la causa hugonote, ¿no? Podemos ver Beza, Hoffman, etc. El hecho de que no estén en condiciones de entender la reforma, en realidad, la reforma calvinista, creo que es decisivo para mostrar una teoría falsa del absolutismo, que es una teoría que en el fondo está íntimamente relacionada con la idea de neutralización, ¿no? Tanto Smith como Coser establecen que el Estado absoluto, su gran legitimación es la capacidad de imponer la paz, esto es, de neutralizar la lucha religiosa, ¿no? Bien. Desde este punto de vista, claro, Hobbes es coherente, porque Hobbes también quiere neutralizar la lucha religiosa, obviamente. Ahora, el problema es que para ellos el Estado absoluto emerge de ese proceso de neutralización, ¿no? Es decir, la religión deja de ser un hecho relevante si leete teología en unione alieno, Gentili, deja de ser un hecho absoluto y pasa, y este es el punto, pasa a ser un hecho privado. Esto es, la neutralización es vista como un proceso que en cierto propio del Estado absoluto, pero que en cierto modo choca,
de manera radical con el proceso histórico real, que es un proceso de confesionalización. El Estado absoluto francés, por supuesto, no es un Estado absoluto, pero es un Estado hispánico, católico, o los Estados protestantes del ámbito del imperio están en condiciones, ciertamente, de iniciar un proceso de confesionalización. El proceso de confesionalización propio del Estado absoluto no es un proceso de neutralización. La neutralización reside en que la religión deba de tener valor público. La confesionalización es que, como han visto Schill y tanto, es que cuyo predio ellos religios, es que la doctrina de la religión del príncipe es la religión del Estado, es la religión de la comunidad. Por supuesto, la clave aquí es que ese proceso de confesionalización tiene que ir complementado con un derecho de migración, ¿no? Alguien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una evolución ciertamente propia del mundo reformado. Esto es, lo que no tenemos con el Estado confesional es el derecho de inquisición. Esta es la diferencia fundamental con Roma, entre el imperio, digo así, Roma y España. Roma y España aceptan el derecho de inquisición, esto es, el soberano está en condiciones de hurgar en la conciencia del súbdito, pero el imperio de las iglesias genera el derecho de migración. La gente puede migrar, como si no tiene la religión del príncipe, pero el príncipe no tiene el derecho a establecer, a mirar la conciencia. Este es el punto, dice Kashmir, dice Koseler, este es el punto que se pondrá la serpiente en el huevo, ¿no? ¿Por qué? Fundamentalmente porque para ellos la neutralización deja la conciencia fuera del Estado y por lo tanto evita que entre el ciudadano privado y el Estado se pueda establecer un vínculo fuerte de conciencia. Entonces, una adhesión, una implicación profunda del sentimiento místico del Estado, de la capacidad de vincularse en conciencia al Estado. Y esto lleva consigo que una parte decisiva de cualquier teología política, la conciencia, acabe fuera del control estatal. ¿Cuál es la tesis desde este punto de vista de la falsa neutralización? Más que la falsa neutralización, podemos decir, ¿cuál es la consecuencia de esta errónea política de neutralización? Que por supuesto legitima al Estado, pero que al mismo tiempo lo deja con un fondo de barro pantanoso que acabará destruyendo su propia estructura. Bueno, la clave es que el Estado neutralizante produce paz, claro, pero la paz, en el fondo, tiene los pies de barro porque los que participan de esa paz no están en condiciones de olvidar el proceso por el que esa paz se ha constituido en la medida en que el Estado es puramente ha sido un instrumento de pacificación. Algo que permite la vida privada, pero que no vincula desde el punto de vista de la vida privada al Estado. Podríamos decir que desde este punto de vista el problema teórico para ellos es que el vínculo fundamental del ciudadano privado con el Estado es el miedo comercial. El leviatán es aquel que impone más miedo que ningún otro y desde este punto de vista lo único que vincula al ciudadano con el Estado es el miedo, pero nada positivo, no un deber, nada que tenga que ver con una adhesión completa de la totalidad de la personalidad. Bueno, ¿qué se sigue de aquí? Dice Koseler en Crítica y Crisis. Lo que se sigue de aquí es que los beneficiarios de la paz que ha conseguido el Estado neutral, pues claramente son los burgueses, porque se dedican a su vida privada
y esta vida privada que se beneficia de la paz, sin embargo, tiene su centro de gravedad en otro sitio al margen del Estado. Y esta es la clave de toda la acusación antiburguesa de Smith, por supuesto, y de Husserl en Crítica y Crisis. La burguesía es una potencia hipócrita porque se beneficia del Estado pero no lo reconoce. Es incapaz de comprender que la condición de posibilidad suya es el propio Estado absoluto neutralizador, pero que sin embargo en el fondo vive de manera completamente descomprometida respecto de su subsistencia, ¿no? Esto es una dialéctica de la Ilustración y de hecho, obviamente, tanto Carl Schmitt como Husserl, fundamentalmente Carl Schmitt, odiaba profundísimamente la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Crítica y Crisis es un artefacto dirigido contra la dialéctica de la Ilustración adorniana, porque es completamente abstracta y quiere mostrar una dialéctica de Ilustración alternativa, ¿no? La burguesía, como digo, está en condiciones de aprovecharse de la vida pacífica que produce el Estado, pero al mismo tiempo está en condiciones de desvincularse de ella, generando una crítica, y este es el punto decisivo, generando una crítica que en el fondo es una revisión de la teología, es una revisión de la religión. Esto es, la burguesía se venga de la derrota que sufre con el Estado absoluto, transformando la vieja religión absoluta, una vieja religión que estaba en poder de producir una guerra completa, sin neutralización, reintroduciendo toda su manera de pensar a través de la moral. Esto es, la moral no es sino una forma nueva de pensamiento de la religión por la cual la burguesía rompe el propio proceso estatal. Y claro, para ellos es muy importante esta cuestión, porque en el fondo lo que quieren mostrar es proceso de secularización, la manera en que la vida religiosa emerge proféticamente con la Reforma, genera una nueva profecía moral, Kant, Robespierre, Diderot, que va a tener una nueva forma histórica con la nueva profecía de la lucha de clases, que es otra profecía absoluta, ¿no? Esto es, que en el fondo todo lo que constituye el gran enemigo del Estado es estas formas de vida religiosa inicial que se niegan a abandonar su dimensión absoluta retando el orden pacífico de la soberanía. Esto ciertamente es enormemente sesgado por una razón fundamental, porque el Estado absoluto no fue un agente neutralizador. El Estado absoluto fue justamente, no fue este agente imparcial que impone a los dos partidos, a los católicos de los Guisa y a los hugonotes de Savigny. Esto no fue así. El Estado absoluto era de los Guisa. El Estado absoluto era el Estado católico, era el Estado de una parte, era el Estado de Felipe II. Ese era el Estado absoluto. Y él se producía la guerra. Esto es, el Estado absoluto nunca fue, esto lo sabemos bien por Castellio, nunca fue el Estado que propuso la tolerancia. Quienes empiezan a quemar hugonotes no es de modo alguno el Estado convencional. Quienes empiezan a quemar son los Guisa, son los que efectivamente defienden la imitación en Francia de la monarquía hispánica de Felipe II. Y por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos es de dónde realmente procede la incapacidad
soporte social adecuado. Y creo que esto es lo que se descubre cuando miramos el modelo inglés. El modelo inglés, ciertamente, está en condiciones de bordear la guerra civil, está en condiciones de entrar en una guerra civil contra el Estado absoluto, contra las pretensiones de Estado absoluto de los Estuardos, y está en condiciones de generar un parlamentarismo sostenido por una sociedad civil en el que se produce una adhesión suficiente de todos los partidos políticos, de todas las sectas, a la configuración de un Estado que canaliza sus aspiraciones y sus límites a través del Parlamento. Y la revolución, la crítica ilustrada, no es la venganza contra el Estado absoluto, sino que es sencillamente, esto lo sabemos desde Voltaire en las cartas inglesas, es sencillamente la aspiración de luchar contra el Estado absoluto porque eres un Estado cuya confesionalización no está en condiciones de ofrecer a la conciencia religiosa ningún tipo de estructuras reales y desde luego no está en condiciones de ofrecer la posibilidad de construir una sociedad civil al modo británico. Y esto no es la venganza de la religión que emerge por otras cosas, es sencillamente la claridad de comprensión que el Estado absoluto en la defensa de la estructura privilegiada estamental no tiene base social de ningún tipo y que por lo tanto se ha quedado solo en su defensa de su permanencia, de su perpetuidad. Entonces, no tiene nada que ver que ese Estado absoluto se erosione por el fuero interno. Si ese Estado absoluto se erosiona es porque se convirtió en una carcasa, lo vemos en Francia, con una carcasa de poder concentrado, cortesanamente concentrado, que ya no está en condiciones de atender ninguna de las exigencias de una sociedad. Cuando Koselleck se vincula a Brune y se vincula a la historia social, por supuesto, comprende de manera clarísima que la aspiración fundamental que procede de Kant, que procede de Hegel, es la aspiración de introducir en territorios continentales la noción de sociedad civil. Y cuando pasa Lorenz von Stein a ser el esquema con el que efectivamente Koselleck entiende la Satellite, no puede sino reconocer que lo que sucede desde el punto de vista de la Revolución Francesa y sus consecuencias no es sino la historia de los movimientos sociales que tienden a construir una sociedad civil que acabe con la estructura estamental, con los Stände alemanes y que genere una disolución de la condicionalidad estricta que el mundo aristocrático y privilegiado está oponiendo al desarrollo de las fuerzas productivas y al desarrollo de una forma social normalizada. Claro, esto implica con toda claridad que la crítica al Estado absoluto que lanza el pensamiento ilustrado no es de naturaleza solo moral. Hay un punto por parte de Koselleck, que también está en Kashmir, que es el escándalo Kant. O sea, ni Carl Smith puede entender nunca a Kant, porque en el fondo Kant es la demostración palpable de que claro que hay una crítica moral a la ilustración, de la ilustración al Estado absoluto, pero esa crítica moral no es sino poner un nuevo fundamento político del Estado. Esto es, de la crítica moral se deduce una nueva estructura del Estado, que obviamente no es el Estado absoluto, pero que tiene una conciencia política precisa de lo que significa dignidad humana en el campo político.
Y, por lo tanto, no es una crítica abstracta, no es una crítica religiosa, es una crítica que procura tomar buena nota, tomar buena cuenta de lo que ha sido la evolución histórica inglesa. El proceso de Montesquieu es exactamente el mismo. No se puede decir que Montesquieu está haciendo una crítica moral a la Ilustración. Toma buena nota de los grandes resultados de la Revolución Británica y está en condiciones de llevar adelante y de purificar normativamente esos resultados históricos. Esto es, el mundo continental. Podemos decir que desde Spinoza está mirando al mundo británico como un modelo que se debe refinar normativamente, pero que se debe expandir como modelo europeo. Esto me parece que es decisivo. Ahora, ¿dónde está la clave? ¿Por qué la necesidad de llevar ahora la Sacerdotal? La clave está en que lo que desde el punto de vista británico se ha visto como una historia natural de la sociedad civil, esto es, como una forma evolutiva, una forma evolutiva normalizada de ir rompiendo las estructuras aristocráticas, de ir disolviendo los estamentos, de ir generando esa igualdad propia de la sociedad civil, en el Estado continental no puede darse como un proceso natural, no puede darse como un proceso histórico espontáneo. Necesita de una aceleración, intensificación, concentración, y esto es lo que produce en cierto modo el Sacerdotal. Esto es, la incorporación a una comprensión histórica que tiene que ser intensificada para destruir los obstáculos respecto de lo que es el modelo de sociedad civil británico. Y todos los ensayos de Heidelberg, todos los ensayos de von Stein, que se van a continuar, por supuesto, con los ensayos de Max Weber posteriormente, tienen como finalidad destruir la omnímoda presencia de la aristocracia y de la estructura, no acordarse de Hegel, la Constitución de Wittenberg, la inmensa potencia de la aristocracia prusiana sobre una estructura social que va a impedir la modernización del país a todos los efectos y que va a llegar, obviamente, como sabemos, hasta la constitución del Segundo Reich. ¿No? La Sacerdotal, en este sentido, no sería como proceso semántico de construcción de grandes singulares, poderes, constituciones, pueblos, historias, todas estas grandes construcciones semánticas singulares, en el fondo, tienen una fundamental detrás, que es Estado. Y aquí es donde ciertamente aparece la idea de una soberanía reforzada que esté en condiciones de producir una gubernamentalización de poblaciones importantes alrededor de una estructura histórica única, porque ya no valen las historias plurales, porque hay que construir una historia única, teológicamente orientada a la producción de una sociedad capaz de competir con la sociedad británica. Esto es, lo que estamos hablando es de una revisión de Botero, pero a la brava. Cuando Botero dice, no, las fuerzas del príncipe sobre la economía, en el fondo, la Sacerdotal lo que va a decir es, efectivamente, las fuerzas del Estado es la economía, pero para que haya economía tiene que haber sociedad civil, no meramente ciudad, sociedad civil. Y para que haya sociedad civil tenemos que enrolarnos en una historia unitaria que tiene como meta la incorporación, algo que jamás aparece en Gosselier, la incorporación al proceso capitalista moderno, que es la clave. Bien, concluyo porque creo que es muy tarde. La dependencia ideológica
del primer COSELE de Crítica y Crisis es algo que debemos desmontar, en la medida en que está basada en las abstracciones de la lucha ideológica, especialmente alemana, contra, en fin, acordad, las ideas del 18, contra la burguesía incapaz de conocer el Estado, de reconocer el Estado, etc. Todo esto forma parte de una ideología que en 1955 estaba muy presente, porque tenemos que separarnos claramente de esta mirada, ¿no? Y por supuesto, tenemos que complementar la cuestión de Sattelsheim en la medida que lo que hay por debajo, es el fortalecimiento del pacto de Estado soberano, capitalista, con la finalidad de incorporarse a un proceso que tiene todos los visos de ser un proceso expansivo, universal, que es el reconocimiento de que los recursos del Estado no pueden optimizarse si no se avanza a la incorporación de esto que más veo además, la constelación moderna construida alrededor del eje central de la economía capitalista. En este sentido, mi conclusión es que hay un abismo teórico profundamente ideologizado en el paso de la conciencia alemana de Max Weber a COSELE, por supuesto a Carl Schmitt y a COSELE, ¿no? Y forma parte de mi tesis fundamental de que Carl Schmitt es un hijo ilegítimo de Max Weber y que, como él mismo reconoció en un escrito en los días terribles, ¿no?, de Nuremberg, como epideteo, Schmitt reconoció que debía haberse quedado en el Heidelberg del ascetismo científico, de la objetividad científica weberiana, y haberse separado de las luchas políticas prometeicas del Berlín de 1920. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hay un espacio donde voy a hacer un breve comentario, una par de preguntas, y creo que quizás tenemos un momento para que también le puedan consultar a José Luis, así que bueno, voy a tratar de ser muy breve. Agradezco mucho nuevamente por la intervención. La verdad es que me gustó mucho y creo que se relaciona también con algo que trabajamos mucho aquí y que hemos conversado en distintas oportunidades acerca de la interdisciplinariedad entre el registro propiamente filosófico y el registro propio de la historia. Y creo que quizás esto que vos estudiás aquí en el caso de COSELE, uno podría formularse algunas preguntas, bueno, sobre el mismo Schmitt, pero también sobre Blumenberg y sobre otros autores, sobre Gadamer. Y allí, digamos, quería preguntar un poco, en primer lugar, ¿no? Vos comenzaste afirmando tres tesis, ¿no? La tesis de la contradicción entre crítica y crisis y la teoría de la Sattelsheim, la dependencia ideológica de COSELE respecto de Schmitt, no solo en su propia tesis de doctorado, sino también en adelante, y bueno, esa presunción de Hobbes entendido como un índice de un proceso histórico. Yo creo que estoy de acuerdo en el segundo y en el tercer caso. En el primero tengo una duda que quizás quisiera consultarte un poco sobre esto, las consecuencias que se siguen, ¿no? que aspira a sacar COSELE, y mutatis mutandis podríamos pensar también en Blumenberg y en otros autores contemporáneos, de estudios que solamente tienen un tipo de fuente muy específica. Por ejemplo, utilizar una fuente filosófica y deducir de ello que por solo estudiar la filosofía moderna, todo lo que se sigue de mi estudio vale para toda la modernidad. Como puede hacer COSELE, que en muchos pasajes de crítica y crisis, donde no necesita apelar a fuentes de historia social, como vos bien dijiste. De la misma manera, Blumenberg no necesita en sus 700 páginas de la legitimidad de la modernidad apelar a fuentes no filosóficas y deducir de ello consecuencias para la modernidad. Bueno, Gadamer y siguen las firmas, ¿no? Uno podría referirse a muchos
filósofos. El giro, evidentemente, bruneriano que mencionás, no puede sino enriquecer el trabajo de Koselleck, eso estamos creo que de acuerdo. Ahora, la pregunta, creo que lo que vertebra tu exposición es esa idea del Estado. Entonces la pregunta es si el Estado que aparece en el registro de los estudios que solamente tienen fuentes filosóficas y que allí siguen ese panteón de los héroes que va de Hobbes hasta Hegel, es el mismo Estado al cual se refiere, bueno, cuando apela a fuentes de la historia social del siglo XVIII, en su texto de habilitación o en los artículos que luego compila en el futuro pasado o en publicaciones sucesivas. Esto es, la pregunta es si efectivamente se está refiriendo a lo mismo, porque uno podría allí pensar un poco si hay una contradicción o si quizás hay un objeto de estudio que es propiamente para la filosofía política, en tanto y en cuanto solamente se constriñe a estudiar textos de filosofía política, y hay otro objeto de estudio que se llama Estado también, por razones de economía o por razones pedagógicas o de tiempo, en donde allí hay un sistema estamentario, un sistema de privilegios, una historia del derecho a la cual referirse, y bueno, que hablamos con cierta confusión de Estado entre las dos cosas, pero son dos cosas bien distintas, ¿no? Porque no hay un puente, por así decir, invisible entre Hobbes, la Revolución Francesa, Lorenz von Stein, digamos, evidentemente eso no ocurre, ¿no? Eso sería una pregunta para hacerte, para de alguna manera preguntarte si hay algún modo de disociar esos dos registros de estudio y no pensar que necesariamente existe una contradicción. La segunda pregunta sería, me hacía acordar un poco cuando hablas de capitalismo, cuando hablas de, bueno, hablar de relaciones de dominación, ¿no? Y un elemento, por así decir, ausente en Koselleck, pensamos un poco también en las críticas del joven Marx a Hegel, ¿no? En definitiva, decir, bueno, quizás nos hemos concentrado demasiado en el Estado, hemos prestado demasiada atención a aquello que nos parecía protagonista, pero en el fondo hay un conjunto de, como vos decís muy bien, ¿no? de elementos que gravitan en torno a la teoría de la sociedad civil que, bueno, que no son lógicamente dependientes ni de la teoría del Estado ni de la estatalidad en cuanto tal, en especial cuando pensamos en el siglo XVIII o en el siglo XIX, ¿no? Entonces allí da la impresión que, para decirlo de otra manera, ¿no? Como si uno tuviera un punto de apoyo materialista para criticar un idealismo presente en Crítica y Crisis que de manera residual estaría presente, o por lo menos se iría perdiendo fuerza, pero nunca del todo en las próximas décadas. Esas dos preguntas. Muchísimas gracias, Damián. Es enormemente enriquecedor poder conversar con ustedes, concretamente contigo. Bueno, si estamos de acuerdo en la segunda y la tercera, nos centramos en la contradicción, ¿no? ¿Por qué hablo aquí de contradicción? Bueno, hablo de contradicción por dos cosas. Porque en Crítica y Crisis se quiere salvar el Estado absoluto y desde el punto de vista del observador, desde el punto de vista nuestro, lo que sucede en la Sache Versailles es una intensificación de la dimensión absoluta del Estado. Esto lo comprendemos tan pronto introducimos la mirada de Foucault. Porque Foucault, que con Koselleck tiene puntos relativamente importantes, ¿no?, de relación. Foucault lo que está mostrando es que a partir justamente de la Revolución Francesa lo que se produce es una gubernamentalización radical del Estado. Esto es, la vieja separación que se ha mantenido mucho más en vigor en Inglaterra
entre gobierno y Estado, con la Satensai se unifica. Es el Estado el que está en condiciones mediante el código, el derecho administrativo, el derecho de la educación, el derecho, por supuesto, de introducir permanentemente su agenda de reformulación de la base social del Estado, el que aumenta extraordinariamente su poder, ¿no? Por lo tanto, hay una contradicción objetiva. ¿Por qué Koselleck no la ve? Esto es lo que tenemos que preguntar. ¿Por qué Koselleck no la ve? Koselleck no la ve porque su noción de Estado absoluto es muy restrictiva. Y es específicamente smithiana. Y es específicamente smithiana porque es reductoramente hegeliana. Fíjate lo que digo. Porque Estado absoluto es aquel que tiene claramente definida una soberanía personal. Por eso le gusta el Leviatán. Porque el Leviatán es persona. Como dirá Smith, es persona, es un ser humano, Dios, máquina y animal. Pero tiene que tener la representación personal. Si no hay representación personal, no hay Estado absoluto. Porque su Estado absoluto es el propio de una teología política. Esto es el propio en el que un soberano personal está en condiciones de decidir el estado de excepción. En condiciones de decidir leibus solutus, Baudin, ¿no? Aunque Baudin jamás dijo que el leibus solutus estaba en condiciones de separarse de la ley natural, de la ley divina, etcétera, etcétera. Pero esto es estado absoluto para él. Por lo tanto, él no puede ver que hay contradicción porque no está historizando el Estado. No le interesa historizar el Estado. No le interesa ver que el Estado absoluto que él necesita para seguir la potencia neutralizadora de la lucha de clases, esta es la cuestión, requiere de la estructura teológico-política de un subrogado del Papa. Acordaos el texto, el catolicismo romano forma política. Si no hay Papa, si no hay soberano personal, no hay posibilidad de establecer el estado de excepción, ¿no? Y por eso, para ellos, Estado absoluto es Estado monárquico. Esto en Carl Schmitt, en todo el Carl Schmitt de la época terrible de Weimar, es clarísimo, porque su programa es un programa restaurador de la monarquía. ¿No? Estaba con Kurt von Schleicher, que era íntimo amigo del hijo del Kaiser en Holanda. Era un programa restaurador de la monarquía. Pero la Satensai no puede ser comprendida en el camino del Estado absoluto por parte de Koselleck. Sencillamente porque la Satensai no es un proceso para él que se organice desde el Estado. Obviamente, no se organiza desde el Estado personal. Se organiza desde la primacía de la sociedad. Pero lo que la sociedad quiere convertirse en una sociedad política que está en condiciones de disponer de un Estado comparable, competitivo, con los estados que han hecho la reforma calvinista. Esto, lo que quiere esa sociedad es hacerse fuerte, transformarse desde la sociedad estamental en una sociedad, si es el tercer estado es todo, pero el tercer estado es todo para construir un estado soberano de verdad. Pero él no puede ver esto como un fortalecimiento del Estado absoluto porque aquí la primacía la lleva la propia sociedad. Por eso para ellos, Carl Schmitt, Koselleck, el punto de no retorno, el punto feo, el punto contra el que quieren luchar, es la diferencia sociedad-Estado.
que la Saberchai, en tanto que diferencia, es ahora una sociedad que quiere configurar el Estado a la altura de sus necesidades. Pero esto no tiene soberano personal, esto tiene proceso histórico-social. Cuando Koshele se enfrenta a la cuestión de Prusia, todavía lo ve en el sentido de los grandes reformadores prusianos, porque Prusia está en condiciones de ir, mediante la construcción del Código General, ir regulando el proceso de construcción de la sociedad civil desde el soberano particular, desde el soberano personal. Y por eso, para toda la tradición prusiana, el soberano personal va a ser intocable. Intocable. Treske, ¿no? Bueno, pero podemos ir a los discursos políticos de Freya Maza. El soberano personal es intocable. Y la Saberchai refuerza el Estado, pero no el soberano personal. Y por eso él no puede ver esa contradicción. Bueno, desde cierto punto de vista, en todo lo demás estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en que la filosofía en general es un discurso demasiado provincial. Es un discurso... cuando Hegel había mostrado que la filosofía es un hecho póstumo, casi residual, casi que emerge cuando el proceso social ya está concluido, esto, por supuesto, se ha olvidado. El caso más preciso, tú lo has citado Blumenberg, es verdad. Blumenberg dice, bueno, la fundación de la modernidad, el discurso del método cartesiano, pero por el amor de Dios, el discurso del método cartesiano es el momento en que la filosofía se hace cargo de la construcción del sujeto metódico, se hace cargo de la construcción del sujeto metódicamente calvinista. Y por lo tanto lleva un siglo corriendo la construcción del sujeto moderno cuando la fuente filosófica lo refleja. Que, por cierto, cuando ya está a punto de desaparecer, ¿no?, como sujeto religioso. En este sentido, claro, la filosofía debe ser consciente de su propia parcialidad, debe ser consciente de la hibris. Esto lo ha visto muy bien nuestro colega Santiago Castro Gómez, ¿no?, de la hibris en la que está instalada. Y esto forma parte de una, creo sinceramente, de no haber interiorizado o de haber dado por buena la gran batalla teórica que se produce en Europa en los años 20, donde se está cuestionando, porque se está debatiendo realmente por parte de Max Weber. Eso para mí, Max Weber es algo que tenemos que tener permanentemente en cuenta, donde se está cuestionando la dimensión carismática de la filosofía. Algo que se da por descontado y que, por supuesto, el gran triunfo de Heidegger ha consistido en que la ha garantizado esa comprensión carismática. Si no luchamos contra esa comprensión carismática de la filosofía, atención, comprensión carismática que han mantenido todos los teóricos de la posmodernidad, comprensión carismática que sigue en vigor en Deleuze, sigue en vigor en Derrida, sigue en vigor en Foucault, pero que es profundamente perturbador del conocimiento del movimiento histórico occidental. Y desde ese punto de vista te doy completamente la razón. Las fuentes filosóficas son fuentes que se deben tener en cuenta, pero que, por regla general, son testigos tardíos del movimiento histórico real, ¿no? En este sentido, le pasa lo mismo a Hobbes. Hobbes es un testigo tardío del movimiento histórico real. No sé cómo está de tiempo. Pregúntale si tiene disponibilidad para preguntas más. Claro. José Luis, ¿tenés disponibilidad para 2 preguntas más? Sí, claro, sí. ¿Sí? Sí, gracias.
Yo tengo también, pero no me sale la mano, no sé por qué. Bueno, Ahora te sale la cara, Pablo. Público virtual y presencial. Adelante, Pablo, No sé entonces. por qué no aparece la posibilidad, no sé por qué. Adelante, Pablo. ¿Voy yo? Sí, adelante. Muy rápidamente, José Luis, bueno, muchísimas gracias. Si te entiendo bien, ahora hay otra contradicción entonces, porque salvar esa contradicción nos trae otra, por lo menos a escala de cómo están los estudios, que es por donde yo me muevo. Y es que implícitamente, y creo que hasta explícitamente, y esta última frase que has dicho a mí me lo deja aún más claro, pero a ver cómo me respondes, estás reclamando la vuelta de lo que justo la historia conceptual ha ocurrido, y es lo que antes hacía la historia social, que era estudiar a la burguesía. Porque justamente es el sujeto que ha desaparecido de la historiografía en el medio siglo en el que la historia conceptual, el giro lingüístico y la crisis misma del paradigma clásico en teoría social y en historia social ha desembocado, en que se habla de cualquier sujeto menos de ese. Y claro, entonces, ¿cómo hacer la operación que es imposible de volver atrás? Bueno, podría hacerse en términos de que las viejas preguntas eran coherentes o eran relevantes. El problema tal vez fueron las respuestas, pero lo cierto es que poca gente trabaja sobre un sujeto llamado burguesía. Y claro, remitir al capitalismo es una manera que se vuelve excesivamente abstracta de procesos que tú mismo cuentas que utilizas a menudo en términos social. Social puede ser más, que es como debe ser, pero también tiene que ser necesariamente menos, porque ha de haber un sujeto ¿no? que encarne todo aquello, porque de hecho era la polémica de los años 50, estaba claro que había un sujeto ahí, ¿no? Y en cambio la fijación con el Estado contribuyó a que los debates demolieran y al mismo tiempo se abandonara toda una fraseología que tenía que ver también con la influencia del materialismo histórico en el mundo académico. Lo cierto, y eso entonces me gustaría ver cómo verías tú la manera de rescatar un espacio de conocimiento que se ha perdido. El único dato que yo tengo así, por decirte, hay una mujer transexual, por cierto, un historiador del pensamiento económico, que es Donald McCloskey, que hoy se llama David McCloskey, que ha abierto una línea interesante para rescatar la burguesía desde una perspectiva que tiene que ver con todo lo que he estado contando, que es analizar los valores de la Inglaterra del 18 y por ahí rescatar un imaginario que ella dice que es burgués. No hay otra forma de llamarlo. Así es, Pablo. Yo creo que la cuestión decisiva, en mi opinión, es volver a una perspectiva de largo plazo. Si nosotros vamos al proyecto científico weberiano, nos damos cuenta que Weber no estaba obsesionado por esta fragmentación del movimiento moderno en temporalidades concretas, ¿no? Saberzahl, ¿no? Modernidad tardía, posmodernidad. Estaba interesado en la unidad del movimiento histórico, en esta continuidad, por supuesto sometida a metamorfosis, pero metamorfosis que solo podían ser entendidas si entendían la constelación de la que procedían, ¿no? La noción de constelación es muy importante. Toda la metafórica fundamental de Weber procede de constelación antes que Walter Benjamin. Atención, Walter Benjamin toma la noción de constelación de Weber. Y la metafórica central de la teoría de la constelación es la teoría de gases. Esto es algo que está permanentemente en movimiento, determinado por sus afinidades selectivas, que es la metáfora que usa Weber, tomada de Goethe, de las afinidades selectivas, porque son relaciones gaseosas, pero que de repente, por el catalizador de la afinidad electiva, generan vínculos estables, como la química del carbono genera vínculos estables, ¿no? Si nosotros mantenemos esta idea de continuidad, de metamorfosis, la persona a la que tú has citado tiene toda la razón.
El sujeto del siglo XVIII es el sujeto burgués, claramente. ¿Por qué? Porque el sujeto burgués es el sujeto del capitalismo hasta el sujeto fordista, para entenderlo. Lo que sucede de manera fundamental es que, y Héctor Weber lo tiene muy claro, es que el sujeto burgués inexorablemente produce el sujeto proletario. No hay manera de no producir el sujeto proletario. Y esto produce una estasis específica del mundo moderno, que por supuesto en otros mundos ha habido estasis de todo tipo, pero que en el mundo moderno, por el burgués, genera el proletario, y esto hace inexorable la producción de esto que podemos llamar un tour de force de la racionalización, que es el socialismo racional. Socialismo racional que, por supuesto, no tiene nada que ver con el socialismo histórico, no tiene nada que ver con el socialismo soviético, no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver, en el caso weberiano, de la capacidad que tiene el proletario de incorporarse a un sistema productivo racional, generando una disminución clara de la lucha de clases, que para él es una lucha de precio, ¿no? Esto ha muerto. Para él, esto ha muerto. Esto ha muerto cuando el capitalismo ha dejado de tener sujeto. Esto lo dice muy bien al final al final de la Fabemerkung del primer volumen de los ensayos de sociología de la religión, y lo va a decir en la conclusión del primer volumen de ese mismo ensayo. El capitalismo ya no necesita sujeto. Es un proceso automático, es un proceso autonomizado. Por supuesto que ya no tiene necesidad de las premisas culturales del mundo burgués. Funciona sin ellas. Y lo más terrible de todo es que genera toda una serie de sujetos plurales, ninguno de los cuales está en condiciones de hacerse cargo del proceso unitario mundial del capitalismo. Ya no existe un sujeto histórico en este sentido. ¿Por qué? Porque ha generado especialistas sin espíritu, burócratas completamente miopes, estetas sin corazón. Atención, esto es muy importante. Todo tipo de literatos, todo tipo de buscadores de carisma, todo tipo de diletantes. Y fundamentalmente ha generado la ludopatía del sujeto capitalista. El sujeto capitalista ya no es el sujeto burgués, el hombre de la disciplina interior, es el ludópata americano. Esto es para él lo que ha sustituido. O va a decir en la conclusión al primer volumen, el ludópata americano, que en el fondo vive una vida deportiva, que dice, bueno, voy a ver si bato el récord de ganar mi primer millón lo más joven posible, ¿no? Esto que hoy lo vemos, ¿no? como algo. O el confucionista chino. Estos son los sujetos del nuevo capitalismo, o del capitalismo a nivel mundial, los sujetos del capitalismo contemporáneo, pero aquí ya no. Cuando nos damos cuenta de cómo se han metamorfoseado a partir de Ford, realmente, ¿no? El sujeto capitalista, nos damos cuenta que ya se han roto las premisas culturales del mundo burgués, pero no podemos explicarnos el movimiento histórico sin el sujeto burgués, claramente, ¿no? La clave de esta historia es ¿para qué nos preocupamos del sujeto burgués en un momento en que reconocemos que el capitalismo ya no tiene sujeto, ¿no? Y yo creo que aquí la respuesta weberiana sería la siguiente. El capitalismo fue algo que, en el fondo, el sujeto burgués produjo de un modo completamente imprevisto,
El sujeto burgués no quería forjar el capitalismo, no quería forjar la jaula de hierro. Aspiraba fundamentalmente a forjar un sentido de la salvación personal y comunitaria, atención. Pero ha producido una jaula de hierro. Y la única cuestión aquí es si estamos en poder de configurar sujetos responsables que se hagan cargo de eso, que ha sido un sobrevenido azaroso, inesperado, imprevisto, que ha acabado matando a su propio sujeto, ¿no? Esta es la cuestión. ¿Generará el mundo energías éticas para hacerse cargo de ese dispositivo o no? Y esto está íntimamente relacionado con el futuro de la libertad. Si no tenemos energías éticas para hacernos cargo de este dispositivo automatizado, el sentido de la libertad y de la dignidad del humano se habrá acabado. Y volveremos a una sociedad que solamente tendrá un parangón: la forma en que los faraones del imperio egipcio dominaban a la tropa homogénea de campesinos completamente ajena a cualquier tipo de dignidad. José Luis, una preguntita más para hacer. Estamos No hay tiempo, ¿no? Estamos muy... No sé, ¿cómo estás de tiempo, José Luis? ¿Podrás hacer una pregunta más? Tengo todavía 10 minutos. Porque Más de 10 minutos no podemos tampoco. Ok, entonces... Porque creo que nos vamos. Sí, por supuesto. Entonces, una pregunta acá de Carlos Garriga y vemos si podemos... Yo creo que sí, con un esfuerzo de síntesis de ambos lo vamos a lograr. Yo lo hago un esfuerzo de... No es muy fuerte. Por eso pido el esfuerzo. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Carlos Garriga. Yo soy historiador del derecho, quizás interesante decirlo por el tono de la pregunta y por el contenido de la pregunta que voy a hacer. Primero que nada, muchas enhorabuenas, desde luego, por una intervención no solo brillante, sino sumamente estimulante también. Y voy al punto. Claro, todas, decía lo de la posición desde la que pregunto, historiador del derecho, porque claro, desde la perspectiva que primariamente yo adopto, el Estado es ante todo aparato, dispositivos, instrumentos que facilitan, ¿no?, una determinada acción, etc., ¿no? Desde luego. Y por tanto no es solo un problema, o no me plantea solo el problema de la fundamentación, por ejemplo, sino también el problema de la implementación. Bueno, dicho esto, toda la intervención, me parece, ha sido una crítica, yo creo que muy fundada, hasta donde puedo alcanzar, de ciertas obras, autores, José como elemento central, adoptando sin embargo sus categorías básicas suyas, es decir, que él pone en juego, utiliza Estado centralizador, Estado absoluto, discrepancia sociedad sin el Estado, sujeto burgués, por sí o por no, y todas esas categorías son muy polémicas desde el punto de vista histórico, es decir, su existencia y su validez aplicadas al momento histórico al que principalmente nos estamos refiriendo, entre los siglos XVII, XVIII aproximadamente, también XVIII, yo entiendo, y desde luego en la disciplina que yo cultivo es francamente problemático para todo ese mundo premoderno. Y si no entiendo mal, de ahí se desprende, eso es un apunte, y si no entiendo mal, de ahí se desprende algo así como una condición de posibilidad, o mejor, de pensabilidad del Estado. Y esta condición de pensabilidad, usted deduce una condición de pensabilidad del Estado, entiendo yo, que si no entiendo mal, dicho sea de paso, pasa necesariamente por la eliminación del derecho, fueron sus palabras, del derecho de inquisición, es decir, del principio de que el Estado, el sujeto soberano, tiene capacidad para investigar la conciencia de los súbditos, por tanto, secularización, etc. Bueno, en ese esquema, ¿cómo encajaría, y esta es la pregunta, que nace de una curiosidad en este momento invencible, cómo encajaría el proceso constitucional español, hispano general, del siglo XIX,
que arranca de una base solidísima. Son estados confesionales, claramente. Constituciones que proclaman la religión católica, apostólica y romana es la única verdadera y el Estado la defiende con leyes sabias y justas, dice el artículo 12 de la Constitución de Cádiz. La pregunta sería esa, ¿no? Es decir, ¿este esquema vale urbi et orbe? O, por ejemplo, para países como estos nuestros es más complicado. Muchas gracias, de antemano. Muchas gracias, doctor Garriga. Es un mundo el que abre, ¿no? con su pregunta. Veamos. El proceso de la constelación moderna, lo que yo llamo el proceso de la constelación moderna, que emerge, por supuesto, con la reforma. La reforma tiene dos momentos decisivos para mí, bueno, tiene más, pero dos son muy importantes. Que todos somos sacerdotes, que no existe el sujeto sagrado sacerdote, y que la comunidad tiene derecho a elegir a sus sacerdotes y la comunidad tiene derecho a elegir a sus jueces. Esto es algo decisivo. Y es algo decisivo porque evita la irracionalidad completa del derecho. No estamos en condiciones de identificar, pero lo vemos en las fuentes, la influencia que tiene la reforma sobre, esto lo ha explicado muy bien Harold Benham, Law Revolution, la influencia que tiene la reforma en la racionalización del derecho. Y como sabemos, la constelación moderna es un conjunto de elementos que están unidos por la afinidad electiva de racionalización. En este sentido, yo creo que el hecho de que tengamos que la comunidad elija a los propios jueces, el juez no sea una figura patrimonializada, no sea una figura aristocrática, sino que sea la propia comunidad la que es lo que hace que la comunidad se atiene a su propio antecedente. Y el hecho de que la comunidad se atenga a su propio antecedente es la clave de la evolución de la teoría jurídica previsible, la que permite previsibilidad, la que permite, por lo tanto, garantía, la que permite calcular. En este sentido, justamente, el derecho más racional no es el que se elabora desde el Código Central del Estado. Este punto es muy importante. El Código Napoleónico, el Código que intenta imponer a partir de las Cortes de Cádiz, es un código de poder centralizado que intenta por todos los medios racionalizar la confusión, el caos, el Allgemeines Landesrecht prusiano intenta hacer lo mismo, confusión completa, el caos completo de jurisprudencia, por no hablar de la jurisprudencia americana, ¿no, doctor? Ya podéis suponer hasta qué punto era un caos completo. En este sentido, racionalización del derecho no implica centralización del poder dispositivo del Estado, implica otra forma de Estado, implica que el Parlamento tiene solo la capacidad de intervenir en determinado derecho fiscal, fundamentalmente el derecho presupuestario, pero la comunidad en su libre movimiento está en condiciones de producir un derecho que no es menos racional. Es un mito desde este punto de vista, y más lo ve muy bien, que el derecho británico, el derecho de antecedentes, el derecho que se hace en la práctica, sea una completa alternativa al derecho continental, o al derecho romano, al derecho común. No, es una forma básicamente fundada en el derecho común, pero construida sobre los antecedentes de la propia comunidad. Lo que es evidente es que sin ese derecho previsible no existe sociedad civil, no existe capitalismo, no existe racionalización social, no existen las formas de las que hemos estado. No existe burguesía, para entenderlo. El burgués lo último que quiere es que un aristócrata le diga cuál es su derecho. Anche io sono eroe, dice el burgués. El burgués es un antiaristocrático, siempre. No. Desde este punto de vista, aquí avanzamos a una racionalización convergente
en la que el derecho no puede ser dado. Ahora, ¿qué sucede en España? Bueno, evidentemente yo creo, ¿no?, que no nos equivocamos mucho si decimos que España, la monarquía primero hispánica, la monarquía borbónica y luego la monarquía a partir de las Cortes de Cádiz, que no se sabe muy bien lo que es, tiene un proceso histórico cuya finalidad fundamental es impedir la secularización. España no conoce secularización, conoce desamortización, que es una cosa, un proceso histórico completamente diverso. Ahora, ¿qué significa que no conoce realmente secularización? Significa que, por supuesto, va a llevar adelante una convergencia de poderes, que ofrece una extraordinaria concentración neoestamental, esto es una simbiosis extraña de burguesía y aristocracia, que controla el proceso histórico alrededor de dos elementos decisivos, fundamentales: derecho histórico y ortodoxia católica. El derecho histórico significa que está en condiciones de modular cómo se va desmantelando o cómo se van reocupando desde cuestiones estamentales, órdenes de un Estado aparentemente moderno, por ejemplo, aristocracia que reocupa consejos de administración, aristocracia terrateniente que ocupa ministerios del Estado para proteger sus intereses, ¿no? De hecho, España conoce una estabilización justamente cuando estas reocupaciones de órdenes ya estatales por parte de estamentos tradicionales culminan. Por ejemplo, grandes aristócratas militarizados que efectivamente controlan elementos terratenientes, que controlan ministerios, que controlan procesos de industrialización incipientes, procesos de financiarización de la economía incipiente, etcétera, etcétera. Y ortodoxia católica, esto es, el hecho de que la ortodoxia católica constituye permanentemente una barrera a la modernización mental, a la modernización intelectual, modernización política y a la comprensión de una estructura intelectual moderna, ¿no? Esto es lo que hace que nuestro siglo XIX sea extraordinariamente largo y llegue justamente a 1975. O sea, nuestro siglo XIX, el franquismo, es la última manifestación de nuestro siglo XIX, es la última guerra carlista, es la cuarta guerra carlista, y está llevada a cabo por las mismas estructuras que llevaron a las guerras anteriores. En este sentido, podemos decir que hay un isomorfismo en la manera en que americano y español, es un isomorfismo de la colonia y de la metrópoli según la manera en que nos vamos deshaciendo poco a poco de las estructuras privilegiadas, formalmente privilegiadas, pero en la medida en que ellas mismas van controlando la manera en que van construyendo un Estado. Esto es, podemos decir que son revoluciones pasivas de libro. Y esto, en el fondo, caracteriza igualmente a la sociedad italiana, con la diferencia fundamental de que desde Roma hacia arriba es una sociedad industrial, por supuesto desde Bolonia hacia arriba una sociedad europea, y de Roma hacia el sur es una sociedad campesina que se parece mucho a la sociedad campesina peruana, ¿no? Por eso cuando Mariátegui llega a Italia y habla con Piero Gobetti, dice, bueno, todas las categorías que ustedes me están aquí poniendo encima de la mesa sirven para describir la realidad de mi Perú, ¿no? Y en este sentido la evolución de las estructuras católicas es muy semejante en todos sitios, y es muy semejante en todos sitios porque no pueden evitar nunca la legitimación de la pobreza.
el pauperismo que está tan presente en Gramsci, que está tan presente en Gobetti, y que, por supuesto, Mariátegui va a ver como la caracterización de las masas latinoamericanas, es el resultado fundamental de la manera en que ha evolucionado la sociedad católica, ¿no? Que efectivamente, hay que recordar que solo en 1819 acaban con los señoríos y acaban con la Inquisición, pero que, por supuesto, con el franquismo, el derecho inquisitorial vuelve a triunfar en España durante 40 años. El franquismo estaba en condición de mantener un derecho inquisitorial. Si nosotros nos damos cuenta, pero no solo el franquismo, ¿no? Sino que después de los 100 mínimos de San Luis, 1830, se impone de una manera muy clara una organización de vigilancia que el general Zambrano, que prácticamente utiliza todos los resortes de los familiares de la Inquisición para controlar las doctrinas liberales, ¿no? Y esto, nuestra tradición en este sentido de no renunciar al derecho inquisitorial es muy profunda, muy poderosa, y creo que si determinados actores políticos triunfan, tarde o temprano se va a imponer de nuevo. Tenemos ya que dar cierre, te agradecemos muchísimo, José Luis. Bueno, muchas gracias. Todos gracias. Gracias. Claudio no está por ahí, Claudio. No, Claudio no ha venido. Pero Es que era estamos- el intercambio. Se me olvidó el nombre. Ah, Ha sido un placer. Ha sido un igualmente, placer verlo. gracias. Y gracias por la Un respuesta. saludo, José Luis. Chao, 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 chao. Que vaya Me han bien. dejado pensando y lamentándonos también en algún punto. Veremos cómo sigue el futuro. La vida es lucha, optimismo que la voluntad, pesimismo es inteligencia. Chao, chao, chao. Hasta la vista. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Bueno, vamos a tomar un receso de 10 minutos. 15, ¿te parece? Son menos cuarto. Luego a las 4. 15 para redondear. Sí, para redondear, entonces en 15 minutos estamos de vuelta y concluimos ya con el último bloque.